Tengo que ir y si es 6 menos 10 mejor. Bien. Sí. Me sale todo listo. ¿Todo listo? Sí, entonces Muy quiero bien. que salgas tú y Muy bien, está genial. ¿Sí? venga. Bueno, hola a todos. Mejor dicho, hoy voy a conversarles a los que están presentes porque si no me voy a sentir que estoy hablando a un aparato y eso me parece absolutamente Impropio. impresentable. Bueno, estuve en el congreso en Roma, organizado por la Pontificia de la Santa Cruz, que se llamaba en italiano Unanima Quale anima per il lavoro, pero la traducción al castellano era ¿qué alma para el cuál alma o algo así para el trabajo, que sonaba realmente un poco mal, ¿ya? Pero ¿cuál era la idea? La idea era que a propósito de los 500 años de la Reforma Protestante y a propósito del centenario de la Revolución Bolchevique, entonces lo que querían es hacer un estudio comparativo, llamémoslo así, del modo de ver el trabajo de Lutero y de Calvino y del protestantismo, y el modo de ver el trabajo de la Iglesia Católica o entre los católicos, y del modo de ver el trabajo en Marx, también en comparación o lo que tú quieras, o en análisis crítico, lo que tú quieras. Bueno, entonces yo la verdad, como ustedes comprenderán, lo que pensé es presentar algo que tuviera que ver con la antropología de Polo, y lo que presenté es les cuento como anécdota, pero creo que nos puede gustar, eso si luego lo ponen o no en el YouTube, no sé, Beto, tú sabrás lo que haces. El asunto está que yo pensé que sería interesante profundizar un poco en el trabajo como un don de la persona, un don de la intimidad personal, que me parece que es un asunto que no se ha tenido muy en cuenta, sinceramente, como ya más o menos. Entonces yo envié un pequeño abstract y el organizador me contestó ipso facto diciendo que el tema era interesante y el autor muy importante, lo cual me alegró muchísimo, y que ¿cómo se llama? Pero que hacía falta hacer una comparación o algo, o con la visión luterana o con la visión marxista, y eso a mí me planchó porque no podía desarrollar mucho más lo de Polo porque era poquísimo el tiempo. Aparte de todo, que le hice una introducción que no la hice yo, sino una colega mía que también está aquí, Andrea Puente, hizo la introducción histórica y se me zumbó 3 páginas de la introducción histórica, también profesora de Anita, con lo cual se me fue reduciendo cada vez más, de modo que yo les puedo dejar estos papelitos que son por si lo quieren leer, pero el punto está que mejor les voy a contar cuál era mi idea originaria y cuál es el desarrollo que yo pienso que convendría hacer del tema desde Polo, ¿ya? Bueno, entonces la cuestión está que todos tenemos bastante claro que, y Polo siempre lo recuerda, ¿verdad?, que los griegos ponen como característica propia del hombre el tener. En varias de sus obras, en sus escritos, en conferencias, Polo siempre desarrolla esa idea, ¿no?, que lo propio para los griegos, lo propio del hombre es tener en 3 sentidos: tener como posesión física, el habitus predicamentario, es decir, el poseer el agua que voy a tomar, porque hace un calor espantoso. El poseer, también el poseer poseer por el conocimiento, o sea, poseer conocimiento, poseer conceptos, es decir, el tipo de posesión intelectual. Y luego el poseer propio del hábito, de los hábitos de la voluntad, esto es el poseer propio de la virtud. Entonces, la segunda idea respecto a los griegos que tiene relación con el trabajo es que Polo hace notar también que para un griego el poseer por el intelecto es siempre superior al poseer físico, ¿no? Así que la prioridad es intelectual, siempre es la contemplación. Y entonces de allí se puede desprender claramente que el valor del trabajo es para la contemplación, no es para un griego. Por eso los trabajos manuales, los trabajos serviles, digamos así, no son realizados por un ciudadano, ¿no?, sino por los esclavos. Es decir, ¿cuál es el trabajo más alto? El trabajo del intelecto. Bueno, entonces, ¿qué sucede con el cristianismo? Bueno, esto es a una velocidad loca, ¿no?, obviamente. Pero ¿qué pasa con el cristianismo? Entonces, Polo aquí, ¿en qué obra es que yo esto lo vi reflejado bastante? En varias de Polo, pero
Bueno, en filosofía y economía, por supuesto. ¿Ya? Y después también que allí recogen unas palabras, una exposición de Polo sobre la Labor Essentiens, que es buenísimo. También hay otro escrito que es El hombre en la historia, donde también trata de estos temas. Bien, en Hegel y post-hegelianismo, sobre todo para cuando se trata digamos, el diálogo que hace Polo respecto a cómo piensa Marx del trabajo. Pero sobre ese tema, explícitamente, y gracias a Beto, ubiqué un artículo de Fernando Mújica, que está en Anuario Filosófico del año 96, que recoge ese análisis que hace Polo del trabajo según Marx. Entonces, eso fue la tercera parte de mi intervención aquí. La primera es la historia, la segunda es lo que les estoy contando, y la tercera fue esa. Entonces, la segunda, Polo dice, bueno, en la segunda yo explicaba que Polo dice que el cristianismo, claro, al saber que Dios es amor, entonces esto da a la voluntad, pero aquí no es muy exacto que dé a la voluntad, pero Polo yo no sé por qué lo dice en esta obra así, porque en otros lados claramente dice que la voluntad no es fuente activa, sino que es una potencia pasiva. Pero bueno, él lo que quiere explicar en definitiva es que el amor, más que la voluntad, en el cristianismo, al decirse explícitamente que Dios es amor, y que Dios nos ama, no puede entenderse como una voluntad que se mueve por razones, como es la voluntad ratio, es decir, nuestra voluntad como potencia pasiva, que necesita razones, motivos, para poder moverse a algo que entiende que es un bien, para poseer aquel bien del que carece, o para retenerlo, o para incrementar su posesión. Pero en todo caso, es distinto de una concepción de un amor que va más allá del buscar unos fines que se entiende que son buenos. Entonces, esto, claro, Polo dice, por ejemplo, a ver, ¿qué dice, por ejemplo? Vamos a ver, qué mal, pero aquí está. Dice Polo, en esta obra que es la que más usé, Filosofía y Economía, donde está recogida el comentario del análisis que hace de la encíclica Labor Essentiens de San Juan Pablo II. Entonces dice Polo, lo volví a perder. ¿Qué puede haber más allá de la tendencia a poseer y de la posesión misma? Obviamente el dar, el donar. Si la actividad de la voluntad es donante, trasciende lo que los griegos entendían por telos. He aquí la hiperteleología cristiana. Entonces, ¿qué pasa? A mí me parece que aquí, bueno, y hay otra frase de Polo que es muy, muy buena. Dice, el amor es una iniciativa, no es un puro despertarse ante lo deseable, sino que tiene una fuente íntima. Entonces, ¿qué sucede? A ver, esto que efectivamente se desprende de la comprensión cristiana de Dios como amor y de nosotros como un don del amor divino, esto en el fondo no ha sido tan desarrollado después, porque en realidad, estudiando, no es que yo soy una experta en filosofía medieval, pero algo sí conocido, sobre todo estudiando Tomás de Aquino, también él pone muchísimo énfasis en la voluntad, movida por la razón, en búsqueda de bienes, que en tanto que se ven como bienes, se convierten en fines para la voluntad. Pero esta otra vertiente, digamos así, que escapa hasta cierta precariedad de la voluntad, no está desarrollada. Y es Polo el que verdaderamente da un salto cuando descubre que hay un amor que no es el de la voluntad, que es el amar trascendental. Entonces, esto aplicado al trabajo a mí me parece que tiene muchísimo interés. Porque, claro, a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos, a lo largo de las distintas culturas de Occidente, el trabajo ha tenido muchísimas veces como fin, efectivamente, primero la resolución o el cubrir necesidades, lógicamente. Después, otra cuestión que es la que se desprende de los griegos, como la búsqueda de comprensión. O sea, no solamente el hombre ha trabajado para hacer cosas que le son necesarias, sino también ha hecho mucho trabajo
para comprender o hacer comprender o dejar el legado de su modo de comprender. O sea, todas las obras escultóricas, etcétera, muchas de ellas no tienen una finalidad práctica así directamente. Muchas cuestiones artísticas no tienen una finalidad meramente práctica. Tiene una finalidad que a mí me parece que tiene que ver con el conocimiento y con el legado del conocimiento, o el legado del modo de ver las cosas. Bueno, ahorita que estuve en Roma, verdaderamente uno se da cuenta cómo entiendes un poco cómo veían el mundo los romanos, por ejemplo, cómo veía el mundo, no sé, el Renacimiento, cuando ves todo eso, ¿no? Y un día nos reíamos, no sé si reíamos o llorábamos, pero decíamos que cuando pasen los siglos y encuentren las ruinas del siglo XX, ¿no? Lo que dirán es, estos son los templos y probablemente sean los centros comerciales. Porque claro, son las construcciones más grandes, las más, qué sé yo. Entonces, efectivamente, eso conversábamos con mi hermano, que es también tu profesor, que es posible que sea una grande confusión, porque indudablemente así parece. Pero bueno, en todo caso, ¿y qué sucede? A ver, que a mí me parece que el rato que se ve que la persona es una intimidad abierta, es decir, es un dar. El trabajo es un don que surge, o puede surgir, de la dación personal, o sea, de este destinarse de cada persona en búsqueda de quien responda, como siempre dice don Leonardo, y que se vierte hacia las potencias, y por tanto esencializa la naturaleza, como solía decir don Leonardo también, a través de la voluntad, de la inteligencia y también del cuerpo. Pero a mí me parece que esta visión del trabajo como un don de la intimidad personal no ha sido suficientemente trabajado. Me explico. Se ha puesto mucho énfasis en el cristianismo, en la virtud. Es decir, en que el trabajo no tiene que buscar solamente resultados, que sería la visión más pragmática, sino que también tiene que hacer mejor a la persona que trabaja. ¿Y eso cómo se consigue? Pues obviamente con virtudes, es decir, con buenos hábitos de la voluntad. Y eso es así. Los buenos hábitos de la voluntad le hacen al hombre mejor, porque desarrolla, como bien sabemos, su voluntad se vuelve más fuerte y tiene como una segunda naturaleza, como decía Tomás de Aquino. Pero, y al mismo tiempo, que también es algo que Polo hace notar, el trabajo hecho con virtud tiene efectos en que técnicamente también está mejor hecho. Y eso es evidente. O sea que si tú eres ordenado, si tú eres previsor, si eres constante, el resultado técnico, podemosle así, el resultado del trabajo en sí, el resultado es mejor que si tú trabajas con inconstancia o con desorden o con falta de previsión o lo que fuera. Cuestión que sería bien interesante que algunos de nuestros pueblos comprendieran, porque, por ejemplo, en Latinoamérica no somos los haces de ciertas, no sé, virtudes propias del trabajo, ¿ya? Cosa que en cambio sí son bastante haces los japoneses, por decirlo por ejemplo, ¿no? Pero justo ayer me llegó un video gracioso de un peruano, Nisei, o sea, hijo de japoneses, que explicaba como la raíz de la disciplina japonesa, por la cual tienen unos logros fantásticos, ¿no? Entonces él decía que eran, a ver si me acuerdo, el orden, la puntualidad y, ya se me olvidó, creo que era la exigencia, algo así, no me acuerdo. Pero, no sé, pero había una cosa interesante, pero bueno. Él decía que lo peor que a uno le puede pasar es pensar que ya no se puede hacer mejor. Y, claro, ese también, por otro lado, es un hábito intelectual. O sea, no es solamente un hábito de la voluntad, sino que es también un hábito intelectual, el hábito de ver las cosas por el lado de lo posible y no solamente. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que si uno profundiza un poco más si uno comprende a la persona, no digo entiende, sino comprende y contempla a la persona como amar y por tanto como apertura y como futuro, no desfuturizable, como dice don Leonardo, o sea, como un futuro siempre abierto. ¿Qué sucede? El trabajo tiene otra visión. O sea, no es que yo trabajo
bien para el resultado objetivo, ni trabajo bien para hacerme buen tipo, sino que fundamentalmente trabajo bien porque es mi don personal hacia los demás y hacia el mundo. Entonces, eso, si es que eso verdaderamente fuera no sé, la dimensión, ¿qué sucede? Que la iniciativa, la inventiva sería mucho mayor. Y al mismo tiempo a mí me parece que si en los lugares de trabajo uno deja más libertad, más iniciativa, a la larga las personas sacarían de sí mismo la fuente del trabajo. En cambio, en la medida en que se norma todo tanto, es posible que se vaya ahogando la fuente. Eso me parece teóricamente pensando en Leonardo. También por otra cuestión, que es también el trabajo. Y más en la época moderna, o sea, de hecho, de Leonardo dice una cosa muy interesante, y es que la técnica actual va más allá de la previsión de su autor. Es decir, que antes se hacían instrumentos para finalidades concretas. Entonces es muy divertido, muy simpático como Leonardo lo explica, ¿no? Que, claro, se hacen arados para arar. En cambio, la técnica actual se hacen, no sé cómo decir, como se crean funciones más bien. Pero esas funciones después pueden tener un montón de finalidades imprevisibles incluso. Entonces a mí me parece que termina siendo mucho más importante aún el que haya una dimensión personal detrás. Porque de lo contrario, como dice Polo en algún lado, dice, si no se nos va de las manos, ¿qué es lo que está pasando ahora? Que se nos va de las manos, pues toda la tecnología informática se nos va de las manos, toda la tecnología genética se nos va de las manos si es que no hay la persona que sea capaz de darle una destinación personal. Pero a la hora ya también más pragmática, yo venía pensando en el camino, por ejemplo, a la hora de formar para el trabajo, de educar para el trabajo, porque me parece que todo trabajo o educa o es una manipulación. O sea, todo trabajo te hace mejor a ti. Y hacerte mejor no es solamente que tengas que hacerlo puntualmente, que tengas que hacerlo, no, ni tampoco que quieras hacerlo puntualmente, lo cual ya es bastante mejor que simplemente tengas que hacerlo puntualmente porque si no te cae una multa, ¿no? Sino que quieras hacerlo puntualmente porque quieres ser una persona puntual, ordenada, lo que fuera, ya eso es bastantísimo. Pero si detrás de eso estuviera que yo realmente me entrego, y esto no necesariamente con una visión cristiana, puede ser con una visión no cristiana, una visión humana de servicio. O sea, en definitiva, de que yo pongo aquí mi persona para que esto sea un don para otros. Esto indudablemente a mí me parece que si uno lo pensara en los lugares donde uno trabaja o dirige el trabajo, o los empresarios de distinto orden, organizadores, directivos, etcétera, etcétera, me parece que acertaríamos bastante más que cuando pretendemos, no sé, organizarlo todo de tal manera que las personas no tienen posibilidades reales, ya no decir sacar de sí, sino que lo que tienen que hacer más bien es o cumplir tareas, bueno, o llegar a objetivos, que es lo típico, llegar a objetivos, o cumplir tareas, que es peor, más penoso que conseguir objetivos, o cumplir funciones, o hacerse cargo de responsabilidades, que ya es más altito, pero tiene que haber algo más. Entonces me parece que por allí tendría que ir la cuestión. Bueno, y de ahí ya me pasé a la parte de la comparación con el marxismo, que es un poco ardua y que no les pienso contar, si quieren se la leen aquí, porque es bastante arduo, como lo explica don Leonardo, me costó bastante entenderlo, y porque ustedes saben que Marx no es nada fácil, y este estudio de Fernando Múgica es realmente es exhaustivo, de todos los escritos en los que Polo hace referencia a Marx y entra en conversación filosófica, digamos, con él respecto al tema del trabajo. Allí en el Congreso se habló de Marx y la visión del trabajo, pero había cosas que yo decía, ¿será que leyeron a otro Marx? No lo sé, concretamente de una italiana, otros y hubo algunas intervenciones francamente magníficas que serán de los conferenciantes principales, los speakers, sobre todo el de un lord inglés, que realmente fue excelente. Para mí fue lo mejor.
porque además era un hombre muy metido en el mundo de la banca y demás. Y entonces él explicaba, pero no lo voy a estropear contándolo así, pero que el cristianismo, yo traducido a mi entender, es que el cristianismo no puede ser como un motivo extra al trabajo. Yo le pongo una finalidad extra, sino que el cristianismo tiene la potencialidad o la potencia de dar razón, decía él, del negocio mismo, o sea, de la razón de ser. Pero lo explicaba de una manera que además con un hombre con una larga trayectoria profesional, no un teórico puro, ¿no? Era interesante y demás. Bueno, ¿y qué les parece? Comentarios, etcétera. Vamos a... ¿Habrá sincronismos o no? ¿Cómo funciona esta cosa? Ya no grabamos las discusiones, ¿sabes? Ah, ¿no? O sea, que si no te importa, no vas a ver. Ah, entonces se acabó, ya. No, grabamos simplemente el seminario, Ah, muy eso es lo que se lleva, y las discusiones se quedan aquí. Ah, muy bien. Así que, Ah, muy bien. Hay que darle al stop. Hay que darle el stop, entonces dale el stop. Yo